Muy buenas amigos, hoy traemos un vídeo especial de estos que recomendamos o damos nuestra opinión sobre algún punto en concreto de algún coche, y hoy traemos el vídeo, ya lo habéis visto en el título y en la miniatura por supuesto. ¿Qué recomiendas de elegir un pickup o por qué los pickup ahora están un poco ya de moda y por qué pudieras estar en la duda de ir a por un todoterreno prácticamente sub, con una carrocería más de sub, o por un coche de esta categoría pickup donde tiene una cabina trasera para poder cargar cosillas, incluso mucho material, depende del modelo por supuesto? Y en el vídeo de hoy traemos este SsangYong, o mejor dicho KGM Musso Sport caja corta, así que es un modelo especial, ya os contaré por qué, y además para un vídeo especial. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, vamos a dar un repaso breve porque este coche ya lo hemos tenido, el Musso Sport, pero con caja larga. Entonces vamos a dar un pequeño repaso. Tenéis la prueba al completo, incluso con la caja larga y con el hardtop, el techo, digamos la extensión en la cabina para proteger lo que llevamos allí, y en este caso llevamos el pickup totalmente al descubierto, ¿no? Como viene originalmente. Tenemos este KGM Musso Sport en este acabado que, bueno, viene con las llantas en negro, vemos todo este diseño, barras en el techo, pero lo más destacable en esta versión es esto. Es una caja corta. Pero ¿cómo posible una caja corta? No la veo en el configurador. ¿Qué es lo que ocurre? Calma, calma, que es bajo pedido. Así que si estáis interesados en un modelo con esta característica, tendréis que ir al concesionario y hablar con vuestro vendedor y hablar sobre ello para que lo pidáis como algo más especial, ¿no? Es el Musso Sport, vemos que también tiene tracción 4x4, vemos estos pilotos traseros, y aquí podemos ver un poco la caja. La caja es un poco más pequeña por supuesto que la caja larga, pero os daré algunos puntos favorables para este formato de coche. Como veis, barras, la chapa bastante grande, ¿no? Tiene esos aires del Rexton, como sabéis, sobre todo lo que es la parte delantera. Tenemos el frontal muy similar al Rexton, con estas ópticas delanteras. Aquí en esta versión sí que llevamos las luz LED diurna aquí en este lateral, en conjunto también con la intermitencia, parte de arriba, y este carenado con este formato. Es lo que más se parece al Rexton en este caso. Y luego en el interior pues encontramos buenos acabados. Vemos aquí unos asientos bastante cómodos, obviamente tiene esta zona un poco más plana por ser pickup, y aquí llevamos calefacción incluso en los asientos laterales traseros. Vemos salidas de aire, que está muy bien, y un poco el vistazo en la parte interior, con una pantalla bastante grande de multimedia. Llevamos el cuadro analógico de cuadro de instrumentos, con un pequeño ordenador de a bordo monocromático, y la zona de clima en esa parte, caja automática y mucho espacio para guardar. Así que nada, ¿qué opináis? ¿Os gusta? Pues vamos a conducir, que hay bastante que charlar sobre este vídeo. Bueno amigos, ya nos ponemos en marcha con este pickup, el KGM Musso Sport. Disculpad si en algún momento nombro SsangYong, pero es que ha sido hace muy poco que SsangYong ya es ahora mismo KGM, ya que KGM ha adquirido toda esta marca que, bueno, poco a poco irán actualizando, pero mantienen sus modelos, pero van a venir con más modelos. Bueno, esto ya es otro tema para otro vídeo que ya también hemos comentado, sobre todo en el vídeo del SsangYong Torres o KGM Torres, ¿vale? Que también lo tendréis en el canal. Y bueno, vamos a hablar un poco, porque este vídeo, ya como este modelo lo hemos probado en caja larga, la caja tradicional, pues al tener esta unidad tenemos una caja corta que me ha llamado la atención, sobre todo por esta fiebre que está despertando por estos vehículos pickup aquí en Europa, sobre todo en España. Y vamos por parte, vamos a comentar. Empezamos. Caja automática asociada a un motor diésel 2.2, 4 cilindros en línea de 202 caballos y 441 Nm par. Esto asociado a esta caja automática de 6 velocidades. Una caja bastante suave, quizás no tan contundente como puedas esperar de otros modelos competidores.
hay que recordar un poco los competidores a día de hoy, entre ellos el Ford Ranger, que le hemos probado también varias versiones. Tenemos el, bueno, invencible Toyota Hilux. Tenemos también el Volkswagen Amarok, que también ha sido rediseñado y actualizado recientemente. Y tenemos también, por ejemplo, la Isuzu D-Max, también disponible. Y bueno, algún modelo que se me pueda escapar, dejarlo aquí en los comentarios, al menos aquí en España, ojito, porque no estamos ni en América ni en Latinoamérica, donde sí que los modelos pickup tienen una buena aceptación y más gama de modelos. Por ejemplo, en Ford tenemos, bueno, desde el Ranger hasta F250, F150, una gran variedad en Chevrolet, en fin. Entonces, de eso se trata, ¿no? Vamos a hablar un poco, en mi humilde opinión, por supuesto, como siempre, de estas versiones, ¿no? De este modelo pickup en sí, pero con este invitado que es el Musso Sports. A ver, estos coches nacen con un concepto principal de trabajo, pero debido a la buena aceptación y que obviamente la gente, los coches suelen estar cada vez más caros, no pueden permitirse comprar un coche para trabajo y luego uno para tu día a día o para tus viajes, ¿no? Generalmente hablo, ¿vale? Y bueno, ya que las marcas también han equipado muy bien estos modelos en los últimos años, vienen cada vez mejor equipados, más seguros, mayor tecnología, mejor diseño, y incluso en muchos modelos ya han integrado modelos hasta con aires más deportivos, más de confort. Por ejemplo, el Raptor, que no lleva ballestas, lleva suspensión tradicional de espiral, de resortes, pues eso hace que el coche sea más confortable, pero menos apto para carga industrial. Entonces, bueno, una cosa por otra. Entonces ahí es donde voy, ¿no? Entonces estos coches, los pick-up, nacen como una alternativa para quien necesite para su trabajo agrícola, industrial, campo. Obviamente necesita algo robusto con una buena caja para cargar, para remolcar, para recibir peso y bueno, y tener un buen habitáculo que sea robusto el coche, pues esta es la alternativa, ¿no? Un pick-up. Pero luego que el fin de semana pueda tener un coche con un cierto grado de comodidad y que, bueno, le permita irse de viaje, ¿no? Con la familia y tal. Pero aquí entra varios detalles, ¿no? Estos coches, cuando están más enfocados a la parte industrial, tienen un tipo de suspensión para acoplarse o aceptar mayor capacidad de carga. Y esto va únicamente con ballestas, ¿vale? Las ballestas es un tipo de suspensión, no quiero, sabéis que en mis vídeos intento entrar en los menos tecnicismos posibles, porque para eso están otros compañeros que se dedican mucho más a ello en sus vídeos, pero yo quiero intentar resumir y dar mi pequeña opinión para los que no necesariamente tienen que saber tanto de coches, sino tener un pequeño vistazo e idea de nuestras recomendaciones. Entonces, este tipo de suspensión de ballestas, cuando acepta demasiada carga, demasiado peso en la caja, es muy bueno para ello, ¿no? Pero luego tenemos un pequeño rebote en el manejo. Ahora mismo no, porque vamos a poca velocidad, pero cuando ya vamos a un poco más de velocidad y con la caja vacía, es decir, sin llevar peso, nos hace un pequeño bote y nos resulta incluso algo raro, ¿no? Para el que no esté acostumbrado. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Entonces no es tan confortable como en modelos sub similares, por ejemplo en este caso el KGM Rexton, no te va a ser tan confortable, ¿no? En autovía, con la cajuela vacía, entonces sentirás ese pequeño meneo, como le digo yo a mis amigos y a mi familia, pues que me dicen, ¿por qué el coche va como vibrando? Es por ello, ¿no? Entonces, si ya te vas a un pickup con una configuración de suspensión diferente, va a ser más confortable, pero te va a restar en lo industrial. Entonces ahí es donde tienes que evaluar. Y luego todo el tema de equipamiento, opcionales que también pueden equipar cada modelo. Entonces ahí te puede elevar muchísimo el precio como y a lo mejor ni necesitar la mitad de lo que estás metiendo en el coche, ¿no? Luego capacidad de remolque, bueno, una infinidad de cosas que tienes que mirar muy bien, ¿no? Pero a grosso modo tienes que tener en cuenta que es un coche con unas dimensiones generalmente contundentes, es muy largo el coche y por lo general también muy ancho, ¿vale? Aquí en Europa, de momento, estos modelos que se están comercializando vienen a ser como los talla S o talla M de los pickup que venden en América, porque en América tienen ya
bueno, unos pick-up incluso con doble eje trasero, el ancho, bueno, les superan incluso a veces hasta medio coche más que estos, porque tienen otro tipo de carreteras, otro tipo de aparcamiento, tienen otro modo de ver el mundo del transporte, y en el caso de los pick-up muy diferente al que hay en España. Pero aún así, estos coches, al ser un coche más, o sea, un pick-up más pequeño que los que venden en América, aquí siguen siendo muy grandes en comparación a la media de coches que hay en el mercado. Entonces, digamos que incluso una furgoneta, dependiendo de la furgoneta, por supuesto, salvando las distancias, pero una furgoneta, digamos, tradicional, hablo de una Transit pequeña, una Partner, incluso te puede ser hasta más cómoda, sobre todo en ancho, que un pick-up, ¿vale? Porque el pick-up es un poco más robusto, espejos suelen ser muy grandes, entonces son modelos que quizás para un día a día, para transitar, para aparcar, si incluso vas frecuentemente a ciudades, a centro de la ciudad, callejuelas, parking pequeños, hazlo mirar porque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y también por lo general no llevan etiqueta seco, por lo general, aunque ya se está empezando a ver en el Hilux, por ejemplo, ya están llegando etiqueta seco, en fin. Pero por ejemplo este es un diésel, entonces tiene etiqueta C, una etiqueta que para entrar en ciudades vas a tener restricciones, independientemente de sea un pickup, es por el tipo de motorización y sus emisiones. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, que no es un coche, venga, a la ligera, yo me lo pillo porque que como mola, que grande es, cuidado, cuidado, no es un coche cómodo. Incluso un Rexton tampoco es cómodo porque es más grande, también es ancho, pero su configuración quizás te adaptes hasta incluso mejor que en el pickup, ¿vale? Porque estos coches están pensados para otro tipo de entorno, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta. ¿Qué otro aspecto a tomar? Bueno, precios. A ver, los precios dependiendo del modelo, incluso te puede estar muy competitivo con coches todoterreno más estilo sub. Hablamos de Rexton, Land Cruiser, Touareg, Explorer, aunque ya el Explorer ahora es un eléctrico y bueno, es otra historia, pero bueno, el Explorer que se vendió hace un año atrás, que son modelos grandes, pero no son pickups, son más estilo sub. Entonces, bueno, vale, pero a nivel de precios, los pickups suelen ser más competitivos a la baja, sin irnos a equipamientos grandes, como el Raptor y eso, que sí ya sería bastante alto y bueno, ya ahí habría que verlo, ¿no? Más a fondo. Pero en general, sus precios son más o menos buenos. El KGM Musso Sport estamos entre 27.000 hasta 33.000 euros, dependiendo de la versión. Sinceramente, esta caja corta, como es bajo pedido, la marca no nos ha ofrecido a día de hoy aún un precio, ¿vale? Le hemos preguntado, nos han pasado especificaciones, aquí os dejo algunos detalles, igual en la prueba escrita en supermotor.online tendréis detalles, pero esta versión en sí no nos han dado precio. Estimamos, ojo, estimamos que sea un precio quizás un poco más económico que el caja larga, ¿vale? Un poco más económico, pero bueno, hablaríamos igual que esté en los 26 a 30.000, ¿vale? Ojo, estimación nuestra, no estamos dando precios oficiales, ojo. Si ya has preguntado por este modelo y nos quieres ayudar y dejar aquí en los comentarios para que otro lo vea, genial, ¿vale? Entonces, bueno, en líneas generales, ¿por qué ahora en España? Porque muchos amigos y conocidos me han preguntado por el coche, están interesados. También es que vivo en una zona, como veis, un poco rural, ¿no? Que hay mucho campo y la gente le gusta aventura, pero también hacer el uso diario, ¿no? Ir a los coles, ir a los centros comerciales. Entonces, hay una fiebre, sí, porque cada vez en los parking de los cole, de los Mercadona, bueno, de los supermercados, no voy a dar publicidad, incluso en algún centro comercial ya se han visto pickups. Entonces, y ya veo familias en este tipo de coche. ¿Por qué? Porque despierta cierta curiosidad y atractivo por el estilo del coche, ¿no? Entonces, bueno, es una moda que yo creo, bueno, bien recibida si tienes el dinero y te provoca, cada quien hace con su dinero lo que quiera. Pero ojito, ojito, si eres una de esas personas que está queriendo dar este salto por esa moda o porque te gusta, te llama la atención, ten cuidado. Toma estas recomendaciones y estos comentarios que he hecho, evalúa. Si tienes aún alguna duda, déjanos aquí en los comentarios que intentaremos ayudarte. Porque lo malo es que luego la gente lleva decepciones, pero por una mala decisión. Pensando más con el corazón, menos con la cabeza, ¿no? Son ese tipo de decisiones complicadas porque uno va emocionado, pero luego
y al año ya está decepcionado del coche y tal, y la culpa no es del coche, es de tu decisión en el momento de la compra, que has elegido algo un poco mal, y bastante mal, ¿no? Hacerlo ver. Y ahora ya así como cierre del vídeo, yo digo sinceramente, a ver, yo viví muchos años en América, si no lo sabéis, pues bueno, lo vuelvo a recordar. También suscribiros al canal para que estéis más atentos a todos nuestros vídeos y conocer más nuestras opiniones y este tipo de vídeos especiales de opinión. Entonces en América hay un mundo diferente. En este mundo del todoterreno y de los pick-up es muy diferente, es una cultura lo que hay allí. Lo que veo aquí en España, yo sinceramente, al menos de momento, creo que es más una moda, más que una cultura, ¿vale? Es una moda, como pasó con los SUV, perdón, que sigue siendo una moda, pero eso pasó en América también. Es distinto porque también vas a un poco moda, precio, poca variedad de modelos ya de compactos y berlinas, poco a poco han ido desapareciendo, entonces es una mezcla distinta, eso hay que estar muy claros en ello. Pero ojito, que el pickup yo creo que gran parte es moda, pero también, ojo, hay una gran parte que sí que necesitan un coche robusto, un coche que quizás sientan esta contundencia de diseño, de espacio, se sientan seguros de que van en un coche más grande, cada quien piensa lo que quiere, ¿no? Y obviamente está la parte laboral, que mucha gente sí que a lo mejor trabaja en campos, trabaja en fincas, trabaja en zonas rurales y tal, y a lo mejor usaban o tenían otro tipo de coche, SUV o otro tipo de coche, y al haber ahora un poco más de variedad y que bueno, lo valoran para tener también en ocio y aventura con la familia, pues lo valoran y aplaudo porque oye, tienen esa oportunidad y tienen ahora mayor variedad de modelos, pues enhorabuena, podéis echar la compra y tenéis unos coches muy pintones, ¿vale? Estamos con el Musso Sports, pero ya he mencionado varios competidores, hemos probado los coches, esos modelos también, dejaré las tarjetas por aquí, si no, buscarlo en el canal y veréis las pruebas. Así que, oye, muy bien, yo creo que está bastante logrado en ese punto, ¿vale? Pero si solo vais por el corazón, por modas, porque me mola el coche y tal, ojito, tener mucho cuidado porque os puede llevar una decepción. Ya por último, porque sé que diré, pero has hecho el vídeo y no has hablado ni de los consumos ni nada. Pues venga, vamos a hablar de los consumos. Este motor 2.2, 202 caballos diésel está en una media de 7,8 y 8,1 litros a los 100. Lleva AdBlue y lo que os he dicho antes, es un coche muy bueno, coche robusto, coche diésel. Bueno, para aguantar, ya incluso este modelo, si estáis un poco atentos, es un modelo que hasta la UME, Ejército del Aire, han incorporado en su flota, así que ojito, ¿vale? Así que nada amigos, muchas gracias por seguirnos, tendréis también prueba escrita en supermotor.online, nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendremos actualidad del día a día del motor. Hasta pronto.